Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por acudir a este evento de presentación de mi nuevo libro. Un personaje para mí muy especial, no solo para mí, para todo el mundo. Y es que el próximo 10 de septiembre se cumplirán 125 años de la muerte de la emperatriz Elizabeth de Austria, una de las mujeres más famosas en el mundo. Aquí en España nos la vendieron con el nombre de Sisi emperatriz, pero bueno, lo de Sisi, que no lleva tilde, es un apodo y tuvo bastantes variaciones a lo largo de su vida. En el libro lo explico. No es solo estos últimos 125, sino que la emperatriz ya entró en la historia desde el mismo momento del compromiso matrimonial, es decir, lleva 170 años fascinando al mundo. ¿A qué se debe esto? Pues a varios factores. Uno de ellos, su legendaria belleza. Medía 1,72, es decir, era altísima para su época. De hecho, era más alta que Francisco José. Los retratos oficiales están falseados para que el marido parezca más alto. Nunca pasó de los 52 kilos y su cintura medía 50 centímetros, es decir, era una sílfide. Además, su melena era larguísima, le llegaba por debajo de las rodillas y dedicaba muchas horas a su lavado y su secado, lógicamente. Pero no solo por el aspecto físico, es por lo que atraía a la gente, sino también por esa aura mágica que, al decir de los que la conocían, tenía. Es que ella era dulce, era muy culta y tenía pues esa magia especial que tienen algunas personas, ¿no? La emperatriz era una mujer fascinante, pero también soñadora. De hecho, se puede decir que ella nunca tuvo los pies anclados al suelo, todo lo contrario que su marido. Su marido era muy terrenal, muy cuadriculado y era como si fuese un soldado. Desde las primeras horas de la mañana hasta el anochecer estaba trabajando en su despacho. Esta mujer, Elizabeth, en España nos han dicho siempre que era la princesa Isabel de Baviera. Nunca fue princesa. Sí su madre, Ludovica, hija del rey Maximiliano I de Baviera. Pero, al casarse con el duque Max, bajó de rango, es decir, era la hermana pobre, entre comillas. Una hermana de Ludovica era archiduquesa de Austria, otra era reina de Sajonia, otra reina de Prusia, y ella se quedó, digamos, como segundona, duquesa en Baviera. Elizabeth nació el 24 de diciembre de 1837 en Múnich, la capital de Baviera. Nació la víspera de Navidad, un domingo, y ya tenía 2 dientes. Estos 3 símbolos son de buen augurio, como si le esperase una vida de fantasía y felicidad. Todo lo contrario. Su vida estuvo llena de drama y de misterios y de tragedias. Por eso también es muy fascinante. Pero a lo largo de estos 125 años, desde su muerte, ha sido una mujer muy incomprendida. De hecho, ya desde los primeros tiempos de su matrimonio, un periódico de Viena la llamó la extraña mujer. Y es que era una emperatriz que no se regía por las costumbres del protocolo vienés. Si bien Francisco José tenía muy claro que Austria estaba supeditada al protocolo de la corte, Elizabeth no quería ni oír hablar de ello, porque había nacido en el campo. Bueno, nació en Múnich, pero se había criado en el campo. Sus padres tenían el palacio de Possenhofen, cerca del lago de Starnberg, y ella se crió en la naturaleza. Es decir, pasó toda su infancia admirando el lago, los montes, los animales, en completa libertad. Con lo cual, cuando llegó a la corte de Viena, se encontró con un mundo que ni ella entendía ni quería entender. En los cuentos de hadas siempre nos venden que las historias de princesas terminan siempre con la boda y fueron felices y comieron perdices. Pues en este caso es precisamente lo contrario. La historia comienza con el compromiso y la boda imperial, pero para dar paso a años de tragedia. Elizabeth escribió desde su más tierna infancia. Era muy sensible, muy sensitiva, lo heredó de su padre. Y se conservan algunos cuadernos con diversas poesías. Algunas están recogidas aquí. Y
bajo mi punto de vista, el poema más terrorífico de todos está fechado solo unos pocos días después de la boda y dice: desperté en una cárcel con esposas en las manos. No se puede decir más con menos palabras. Una niña de 16 años obligada a casarse y alejada automáticamente de la vida que tenía hasta entonces en la naturaleza. Así pues, nos encontramos con dos personalidades completamente distintas: Elizabeth, etérea y soñadora, y Francisco, terrenal y cuadriculado. Era imposible que llegasen a entenderse. La figura de Elizabeth ha sido tratada en muchos campos. Lógicamente, uno de los inventos que cambiaron la historia se inauguró en 1895, todavía en vida de Elizabeth. Me estoy refiriendo al cinematógrafo. El cine no podía dejar pasar la oportunidad de tratar la vida de la emperatriz de Austria. Y ya desde fecha muy temprana, unos 20 años después de su muerte, ya se rodó la primera película, Elisabeth, Kaiserin of Österreich, una película muda alemana con Carla Nielsen, una actriz alemana ya metida en el rol de la emperatriz. Pero no solamente ella, tenemos a Katalin Karadi, la primera actriz húngara en interpretarla, Grace Moore, en una película que está doblada al español, La princesa encantadora, y tenemos a todo un animal de Hollywood, Ava Gardner, la interpretó en la película Mayerling de Terence Young. En los últimos tiempos hemos visto muchos productos, de hecho, siempre están sacando libros, películas, series, etcétera, sobre la emperatriz porque hay mucho material que contar. Pero ya se está desvariando. En 2009 se estrenó una miniserie llamada Sisi de Isabel Schwarzenberger con Cristiana Capotondi, y la intención de esa miniserie era rodar en los mismos lugares donde sucedieron los hechos y siendo fieles a la historia. En algunos casos lo cumplieron y en otros no lo consiguieron. Pero, desde luego, comparando esa miniserie con los últimos productos, es una maravilla. Y es que el año pasado se estrenó Sisi en Disney Plus y este año último La emperatriz en Netflix. Lo que han hecho es una absoluta barbaridad. Escudándose en el empoderamiento de la mujer, en la modernidad, etcétera, que está muy bien, lo que han hecho ha sido tratar de una forma vulgar y soez un personaje clave para la historia. La última película realizada hasta la fecha es La emperatriz rebelde, Corsage, que tuvo mucho éxito en el Festival de Cannes. Estuvieron aplaudiendo durante 10 minutos. Yo no la he visto todavía, pero todos los entendidos en la materia me están diciendo que se me pondrán los pelos como escarpias. Así que imaginaros lo que están haciendo con este personaje. Con lo cual, hay que situarlo en su lugar exacto. A todos nos viene a la cabeza una imagen cuando pensamos en Sisi emperatriz, Romy Schneider. Y es que en los años 50, el director Ernst Marischka estrenó una película que batió todos los récords, Sisi, la que hoy vamos a ver. La UFA, la productora alemana, se forró. Y es que no contaban con que iba a tener tanto éxito. La película está basada, por una parte, en las operetas vienesas y por otra, en los films, comedias románticas del Hollywood clásico de la época de los años 50. Entonces el resultado fue espectacular. Rodada en Agfacolor, tenemos un vestuario increíble, una música maravillosa, una buena interpretación de actores, porque a Romy la acompañan Karl-Heinz Bond, Magda Schneider, Gustav Nutt, Uta Franz, Wilma Derrischer, Joseph Meinrad, todo lo mejor de la época del cine alemán. Pero no solo triunfó esa película en Alemania y en Austria, lo hizo en todo el mundo. De hecho, aquí en España, oficialmente, es la primera película que emitió Televisión Española. Y fue tal el éxito que a día de hoy tenemos libros, cuentos, muñecas, recortables, etc. Todo un sinfín de productos que giran alrededor de la emperatriz Elizabeth. Pero ojo, en la versión de Romy Schneider, que es una versión más edulcorada y más romántica, lógicamente. Tras el éxito de la película, era inevitable una secuela. En 1956 se estrenaba la segunda parte, Sisi emperatriz,
con el mismo elenco y el mismo equipo técnico, con lo cual se volvió a repetir el éxito. En esta ocasión se centraban en la coronación de Elizabeth como reina de Hungría. Y Marischka pensó, si tengo aquí la gallina de los huevos de oro, ¿por qué dejarla escapar? Voy a hacer regularmente una película contando todos los hechos de la vida de la emperatriz. Ya que la primera hizo el compromiso matrimonial y en el segundo se centró en el acto más importante político de la emperatriz, pues para estirar la historia quiso rodar una tercera película con hechos que iban entre las dos, entre la primera y la segunda. Aunque bueno, que fuese el orden cronológico un poco desestabilizado, no importa. Romy Schneider se negaba. Ella no quería anclarse en ese rol, pero al final, ante la presión de Marischka, aceptó. Y en el 57 se estrenaba El destino de Sisi, del mismo corte, igual de lacrimógena, etc. Pero ya Romy se plantó y dijo, yo ya no voy a seguir. Así que lamentablemente no tenemos más películas de esa saga. Pero aceptó unos años después volver a meterse en la piel de Elizabeth a las órdenes de Luchino Visconti, en la película Luis II de Baviera, en el año 1972. Y esta vez sí es un personaje muy similar a la emperatriz real. Solo que la película es bastante más densa, es Visconti, son los años 70. Pero no solo la filmografía se ha ocupado de Elizabeth, lógicamente también la bibliografía, la literatura. En España, afortunadamente, tenemos muchos volúmenes de distintos autores, no solo españoles, sino también extranjeros. Nacionales tenemos, por ejemplo, la escritora y periodista Ángeles Caso, pero también tenemos traducciones de otros muchos autores. Lo malo es que en alemán hay una infinidad de volúmenes que no llegan a nuestro país. Bajo mi punto de vista, la mejor biografía que existe es la escrita por Brigitte Hamann, que se llama Sisi, emperatriz contra su voluntad. Y hay muchos otros que prefieren un libro titulado Elisa, la emperatriz enigmática, escrita por Egon César Conte-Corti. Pero yo creo que la traducción que tenemos en español deja bastante que desear, aunque el libro en el original es muy bueno. Teniendo a disponibilidad de todos nosotros tantos libros, pues la gente debería conocer la figura de Elizabeth. Pero les cuesta, no sé si es que prefieren quedarse en lo fácil que es las películas, a adentrarse en una existencia fascinante. Pero claro, cada autor tiene su punto de vista y la enfocan con diferente prisma. ¿Qué es lo que faltaba en España? Sus palabras, su manuscrito. Nadie la va a conocer mejor que ella misma. Y después de muchos años esperando a ver si alguien se dignaba a traducir el legado poético de la emperatriz, pues dije, me voy a lanzar yo. Algunos autores sí que habían mostrado algún poema para ilustrar sus biografías, pero faltaba la visión de conjunto, es decir, para entender a una persona tienes que conocerla esféricamente, por todos los lados. Pues aquí por fin tenemos todo el manuscrito escrito por la propia mano de la emperatriz. Su vida, como os digo, estuvo llena de drama. Ya desde el primer momento en que llegó a la corte se encontró, siendo una niña de 16 años, con su tía, la archiduquesa Sofía, la madre del emperador, hermana de su propia madre, Ludovica. Es decir, los emperadores eran primos carnales. Pero, claro, la niña, como os decía, acostumbrada a vivir en la naturaleza, se encontró con que tenía a su lado unas damas de compañía, pues bastante ancianas, que no tenían nada que ver con ella, que no tenían conversación y que sobre todo eran espías de su suegra, ya que Sofía pensaba que la emperatriz era muy joven y que no estaba preparada para ese cargo. Así que su camarera mayor, Sofía de Esterházy, era la espía de la archiduquesa. Elizabeth se sentía muy sola durante todo el día, porque Francisco se levantaba a las 5 de la mañana y se marchaba del Palacio de Luxemburg, donde estaban en la luna de miel, a Viena, al Hofburg, al Palacio Imperial. Y allí se quedaba hasta la hora de la cena, con lo cual Elizabeth estaba sola con su suegra y las damas de compañía, y ella no soportaba eso. Pero aún así la naturaleza siguió su curso, y al año siguiente, en 1955, nació la primera hija. Nadie preguntó a Elizabeth cómo quería que se llamase, automáticamente le pusieron el nombre de la suegra, Sofía, y se la quitaron.
Suena mal, pero es así, se la quitaron. Eso se ve en la segunda película, para los que lo habéis visto. La archiduquesa pensaba que Elizabeth era muy joven para criar niños y que tenía que centrarse en aprender el protocolo de la corte y en seguir las normas que ella le mandaba. Con lo cual Elizabeth se encontró con una chiquilla que no podía ver, o sea, podía verla pero no estaba junto a ella y no la podía criar. Un año después volvió a quedarse embarazada y dio a luz a otra niña, Gisela, también arrebatada de sus manos y criada por su abuela. Con lo cual Elizabeth dijo, ¿yo aquí qué hago si no puedo hacer nada con mis hijas? Es más, todos le miraban mal porque tenía hijas. En Austria también existía la ley sálica, con lo cual su deber era dar un heredero. Y por fin llegó un año después, en 1958, nació el príncipe Rodolfo. Ella tampoco quería ese nombre, porque existía una leyenda que decía que el último emperador de Austria se llamaría Rodolfo. Y sí, era muy supersticiosa. Y casi se cumplió. Porque, por si no lo sabéis, Rodolfo murió muy joven y la corona pasó de Francisco José al nieto de uno de sus hermanos, que fue el último emperador. O sea, que casi en esta ocasión la leyenda se cumplía. En la tercera película de Marischka vemos como Sisi huye de Viena y se refugia en Madeira, en Portugal, aquejada de una enfermedad pulmonar. Pues tampoco es cierto. Lo que sucedió es que Francisco le contagió una enfermedad venérea. Así que imaginaros a la pobre niña que vio que sus sueños se estaban rompiendo, se encontró casada con un hombre que no estaba junto a ella, que estaba con espías, que encima le pega una enfermedad venérea por haber estado, vete tú a saber con quién, y entonces decide huir lo más lejos posible en aquel momento. Su cuñado le habló de Madeira y allí se fue. Y allí fue donde ella se dio cuenta de su belleza que empezaba a florecer en ese momento y que todos los hombres y las mujeres se fijaban en ella. Allí se rodeó de damas de su absoluta confianza, también jóvenes, como eran Matilde de Windisgrach, Lili Hunyadi y Elena de Turnitaxis. A partir de entonces dijo, vale, yo parece que domino a la gente con mi belleza, pues voy a aprovecharla. Y cuando volvió a Viena ya recuperada, empezó a exigirle al emperador lo que tenía que hacer y que ella quería cuidar a sus hijos. Así pues, se llevó a Gisela y a Sofía en un viaje oficial junto a su marido a Hungría. ¿Qué pasa? Que la archiduquesa Sofía se oponía porque las niñas estaban algo enfermas. Y lamentablemente en esta ocasión la archiduquesa se salió con la suya de la peor manera posible. Y es que las dos niñas enfermas se empezó a complicar su salud allí en Hungría y la mayor Sofía murió en brazos de su madre después de estar durante horas agonizando. Así que Elizabeth tuvo que volver con la cabeza agacha, con el cadáver de su hija en brazos y decir, pues tenían razón. Nadie jamás le echó la culpa a Elizabeth ni se lo recriminó, pero no hizo falta. Ella misma se autoflageló y automáticamente dejó a la otra niña superviviente a manos de la archiduquesa Sofía. Rodolfo también tuvo un problema siendo niño, y es que como era el heredero, tenía que ser criado como tal. Y Francisco lo dejó en manos del conde de Gondricourt, que era un sádico. Al niño, hipersensible como su madre, lo despertaban en medio de la noche con disparos y lo dejaban en medio del parque zoológico de Linz diciéndole que se había escapado un oso. Así que el niño creció aterrorizado. Uno de los ayudantes de cámara se lo dijo a Elizabeth y ella ya se enfrentó al emperador y le dijo, hasta aquí hemos llegado. Yo me voy a encargar de mi hijo y le voy a poner tutores a mi gusto. Ya que Elizabeth, cuando llegó a la corte, empezó a aprender húngaro y a fascinarse por esa tierra, lo traspasó también a su hijo. ¿Qué pasa? Que la archiduquesa Sofía odiaba todo lo húngaro, porque un magiar intentó asesinar a Francisco, con lo cual ella ya odiaba aquella tierra. Precisamente por eso, Elizabeth se empezó a enamorar de Hungría. Todo lo que a su suegra no le gustaba, ella lo defendía. Y además tuvo como maestro a un profesor universitario, János Mályá, que era húngaro y que le enseñó la historia y las costumbres de su tierra. Y ahí empezó el amor de Elizabeth por Hungría, traspasándolo, como os digo, a su hijo. Y llegamos a los años 60.
que es la parte, digamos, donde Elizabeth hace su única contribución política a Austria, pero absolutamente decisiva. Y es que, mediante su dama de compañía, que ya a la vuelta de Madeira, ella hizo su cohorte de damas, la encabezaba Ida Ferenczi, una mujer también húngara, que le puso en contacto con el conde Gyula Andrássy, uno de los rebeldes de la Revolución húngara. Y esto fue como si fuese un flechazo, digamos, entre ambos, pero no llegado al plano físico. De hecho, hay mucha gente que se empeña en decir que eran amantes, pero a día de hoy no existe absolutamente ninguna constancia por escrito. Pero lo que facilitó esto fue algo decisivo, que Austria perviviese en la historia, porque los húngaros estaban siempre con ánimos de secesionarse del imperio. Pero Elizabeth consiguió el Ausgleich, lo que se conoce como el compromiso austrohúngaro, mediante el cual Austria y Hungría seguían unidas, ambas con un parlamento, pero los dos supeditados al mismo emperador, a Francisco José. Pero por lo menos Hungría consiguió una constitución y que reconociesen sus derechos, con lo cual automáticamente Hungría adoró a Elizabeth. Para ellos era lo máximo. Así pues, el 8 de junio de 1867 fue la coronación como reyes de Hungría. Y si buscáis en internet, seguramente, la relación de los reyes de Hungría siempre os pondrá en 1867 Francisco José I. Vale. Él fue coronado rey, pero es que Elizabeth no fue reina consorte, fue coronada reina titular, con los mismos derechos que el emperador. Porque Hungría quería una nueva reina que no tenía desde la emperatriz María Teresa. Es decir, todo un logro. En agradecimiento por conseguir el compromiso, Hungría le regaló un palacio, Gedele, que está muy cerca de Budapest. Y Elizabeth allí se pasaba las horas muertas porque era su palacio favorito y quería vivir en Hungría, donde los magiares la adoraban, no así los vieneses, que la veían como una mujer un tanto extraña. Allí dio a luz a su cuarta hija, María Valeria, en 1868. A esta niña los vieneses la llamaban la niña húngara o la única, haciendo hincapié en que Elizabeth a esta niña sí que la crió, porque la tenía con ella en Hungría, pero la acusaban de ser una hija bastarda del conde Andrássy. Y como el tiempo pone todo en su sitio, por fin tuvieron que claudicar y darse cuenta de que no, de que era una hija natural de Francisco, porque físicamente era igual que su padre. De hecho, aquí hay una de estas carambolas de la historia, de que Rodolfo, criado por su padre, era exactamente igual que su madre, y Valeria, criada por su madre, era germánica como su padre. Valeria siempre estuvo con su madre, aguantando un poco sus locuras, pero dejándonos también un testimonio importante, ya que dejó un diario que arroja mucha luz sobre la vida de la emperatriz. En los años 70, Elizabeth se dedicó a cabalgar, era una entusiasta de los caballos y se marchaba pues, a Inglaterra, a Normandía, para participar en las cacerías de zorros. De hecho, la llamaban la reina tras la jauría porque era una de las mejores jinetes de su tiempo. En la década de los 80 fue cuando se dedicó a escribir ya regularmente, porque su hija le dijo: escribes muy bien, mamá, llevas escribiendo toda tu vida, ¿por qué no te centras en esta actividad? Y a partir de ahí es donde sale este diario que ahora os hablaré. Y ya en la última década de su vida tuvo la última de sus desgracias, la muerte de Rodolfo, el heredero, en la tragedia de Mayerling, en 1889. A día de hoy todavía no se sabe lo que pasó. O bien Rodolfo asesinó a su amante, Marie Bethsera, y se suicidó él, o los mataron por temas políticos. Lo que sí sabemos es que Elizabeth, para ella fue un mazazo absoluto, y a partir de entonces casi vistió exclusivamente de luto. Digo casi porque esto es lo fascinante también de la persona de la emperatriz, que es que de repente nos salen noticias con lo que ninguno contábamos. Y es que se daba por hecho que siempre había vestido de negro a partir de esa fecha, y hace muy poco se encontró un baúl en el Aquilion, en el palacio que tenía en Corfú, con vestidos de esa época. Se sabe que es de esa época porque tiene el emblema de la emperatriz del Aquilion, un delfín coronado, y son de color, son de colores pastel, así que a lo mejor de aquí a mañana sale algo nuevo y nos cambia toda la concepción que tenemos de ella. Pero bueno,
Entonces, a partir de la muerte de Rodolfo, se dedicó a viajar incansablemente. Era una emperatriz errante, como la llaman, buscando una meta que nunca consiguió, porque se cansaba enseguida de todo y quería huir, 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 pero sin llegar a ningún sitio. De hecho, viajaba tanto, hacía unas caminatas tan exhaustas, viajaba en barco, en tren, en coche de caballos. Hay uno de los poemas que en la explicación os cuento todo el recorrido que hace y es alucinante porque a día de hoy son unas sendas de montaña que lo siguen realizando montañistas, pero les cuesta mucho más tiempo que a ella. O sea, era una caminante consumada. Y en septiembre de 1898 fue asesinada en Ginebra, de la forma más absurda. Pero yo confío en que algún día también nos arrojen algo de luz sobre este tema, porque seguro que hay algo que no nos cuadra y que ella tendría algo que ver, por no volver a Viena. De hecho, falleció en Ginebra, en una república, en Suiza. Y la asesinó un anarquista italiano, Luigi Lucchini, que quería matar a Enrique de Orleans, el pretendiente al trono francés. Pero como él no acudió a la ciudad y se enteró que estaba Elizabeth allí con un nombre falso, decidió acabar con ella. Y la apuñaló y a los pocos minutos la emperatriz moría. Pero desde entonces se convirtió en mito. Y eso es lo que suele pasar con estos personajes históricos que mueren de una forma trágica a una edad relativamente joven. Elizabeth murió con 60 años. Y pasa al imaginario colectivo y al mito. En cuanto al legado poético, como os digo, si ella escribió durante toda su vida, entre 1885 y 1888 es cuando se pone exhaustivamente a escribir sin parar. Y todos esos poemas están fechados y nos van contando cómo es su vida, su día a día, sus viajes, todo lo que ella va sintiendo. Por eso se le llama diario poético, porque lleva una cronología. El legado consta de 3 volúmenes. El primero de ellos se llama Cantos del Mar del Norte. El segundo, Cantos de Invierno. Y el tercero no tiene un título. Los autores lo suelen llamar poemas variados. 1888 poemas variados es un nombre tan insulso que yo, un poco siguiendo la estela y la forma de ser de la emperatriz, lo he titulado Cantos del Bosque, para que tenga pues una simbología con los otros 2 volúmenes. Elizabeth no se fiaba de la corte vienesa y tras la muerte de Rodolfo, que también era un liberal y un libre pensador, destruyeron todos sus escritos. Para que no sucediese lo mismo con su legado, tomó varias precauciones. Hizo imprimir varias copias del legado poético y lo repartió entre varias personas. Uno de ellos lo dejó a su dama de compañía, Ida Ferenczi, que lo ocultó en el propio gimnasio de la emperatriz, en el Hofburg. Otro lo mandó a su amigo Rodolfo de Liechtenstein y otro a su hermano, Carlos Teodoro, el duque en Baviera, el que se había quedado con el título del ducado de Possenhofen, con una clara indicación escrita, que 60 años después de 1890, es decir, muy seguido de la muerte de Rodolfo, debía ser publicado y los beneficios de esa publicación repartida entre las víctimas de las guerras del Imperio Austrohúngaro. Cuando pasaron esos 60 años, Elizabeth lógicamente ya estaba muerta, al gobierno de Suiza empezaron a llegarle esos manuscritos y no sabían en qué consistían, de quién era, pero había una foto de la emperatriz. Y les fueron llegando distintos ejemplares, todo copias iguales, pero de distintas procedencias. Y entonces comprendieron que eran unos escritos de esta soberana y se quedaron alucinados. ¿Por qué? Porque a día de hoy es la única monarca que se ha atrevido a tanto, a criticar a los de su misma clase social. El diario poético tiene 5 temas recurrentes. 1, el amor a la naturaleza. Como os digo, ella se crió en el campo y siempre sintió fascinación por los bosques, los mares, la naturaleza en general. Otro, su idolatría hacia Aquiles, el héroe mitológico de Troya. Ella se sentía enamorada de Aquiles y siempre lo ensalza. Incluso fue allí en las ruinas de Troya para visitar su tumba. También su idolatría hacia el poeta alemán Heinrich Heine.
De hecho, ya lo considera su maestro. Y sigue un poco la estela de este autor para realizar sus propios poemas. Y como en la segunda mitad del siglo XIX estaba muy de moda el espiritismo, ella siguió también por esos derroteros y decía a sus familiares que se sentía comunicada con el espíritu de Haydn. También la obsesión por la muerte. Como os he dicho, yo os he hecho un resumen muy sucinto de su biografía, pero es que está llena de muertes, de accidentes y de tragedias, con lo cual ella siempre estaba obsesionada con la muerte, con que le llegaría en algún momento. Y algo muy curioso, el día anterior a su muerte, le dijo a su dama de compañía, Irma Staray, que ella quería que su espíritu se fuese por una pequeña abertura del corazón y que volase como el humo hasta el más allá. Y precisamente así fue. La apuñalaron y por un agujerito así se le escapó el alma. Y el quinto el tema recurrente de su poesía es el humor cáustico contra los de su clase. De hecho, es muy divertido leerlo porque arremete contra todos, o sea, no deja títere con cabeza, especialmente a su nuera, la princesa Estefanía. Era una coburgo y nunca la soportó. Pero no solo ella, sino que prefería alejarse de los bailes de la corte, donde decía que las conversaciones eran banales, seguramente con razón, y prefería recluirse en su cuarto a leer y a estudiar. De hecho, era muy adelantada a su tiempo, porque en lugar de estar bailando llena de joyas, se dedicaba a traducir a Homero, a William Shakespeare y a Lord Byron. Casi nada. Así que cuando los vieneses la acusaban de tonta, era todo lo contrario, era demasiado inteligente y demasiado moderna para aquella época. También tuvo unas cuantas rebeldías, unos actos así un poco impropios de la época. Fumó en ocasiones y se hizo tatuar un ancla en un hombro por su amor por el mar. Aunque veáis por internet estatuas de cera o de lo que sea donde se le ve el tatuaje, no hagáis ni caso, nunca lo enseñó en público. De hecho, su mismo esposo se sorprendió cuando se enteró que tenía el tatuaje y se enteró de ello gracias a la autopsia. Así pues, este personaje, como os digo, tiene tantas aristas, tiene tantos puntos para estudiar, es tan interesante que parece absurdo reducirlo únicamente a estas series que os digo que están haciendo en los últimos tiempos. Con lo cual, si nos alejamos de la visión edulcorada de las películas de Romy Schneider y de las versiones modernas y soeces que están haciendo, tendremos el punto medio, es decir, sus propias palabras, el diario poético. Yo estuve reunido con, como os digo, con una profesora de la Universidad de La Rioja, Anne Vicien, y hemos estado los últimos meses traduciéndolo. El libro está dedicado a ella, en agradecimiento. Y hemos aprendido tantas cosas, nos hemos divertido tanto, que dijimos, vale, yo cuando me puse a hacer el trabajo, dije, si por lo que sea no consigo terminarlo, pues a mí me va a venir muy bien porque obviamente me interesa mucho el tema. Pero vimos que el resultado era tan espectacular que había que mostrarlo, que esto tenía que salir a la luz, que por fin en España teníamos un libro que no tienen en otros países, y aquí está el producto. Además, le he incluido cosas que no tiene el original. Una breve biografía para el que sea nuevo en la materia que la pueda conocer, una parte de bibliografía y filmografía también para que se pueda consultar, y una cosa muy importante, fotografías de todos los personajes históricos a que se refieren los textos, porque es mucho más fácil visualmente quedarte con un rostro que simplemente con un nombre que a lo mejor os suena chino porque hay tantas casas reales, tantos títulos nobiliarios. Así pues, en estas 435 páginas hay más de 100 fotografías, 460 notas a pie de página y están explicados casi todos los poemas, los que son de difícil comprensión y de ubicación, para saber exactamente en qué momento estaba la emperatriz, dónde se hallaba situada, cuáles eran sus sentimientos y conocer un poco más a esta gran mujer. ¿Tenéis alguna pregunta o alguna duda? Bueno, hablaba el alemán, que era su lengua materna, hablaba inglés, algo sorprendente para la época porque las clases altas hablaban francés,
Y cuando llegó a la corte vienesa le obligaron a aprender pues, los distintos dialectos. Bueno, el francés por ser de la corte, croata, bohemio y demás. Y ella el que llegó a dominar es el húngaro, por su pasión por aquella tierra. Y cuando la archiduquesa y las demás damas de la corte decían, esta niña que va a aprender el húngaro si no consigue dominar las demás lenguas, pues sí. De hecho, con el paso del tiempo ella firmaba como Erzsébet Királyné, que es reina Elizabeth, porque ya se acostumbró a hablar en húngaro siempre. ¿Alguna cosita más que queráis decir? Dice que estuvo en Elche. Sí. Estuvo en España, estuvo en Elche, en el Palmeral, de hecho está la Palmera Imperial, llamada así en su honor. También estuvo en Sevilla y en Cádiz. Los que la hayan visto, pues tenemos, o sea, bueno, ya no queda nadie con vida, pero quiero decir, los herederos, hay gente que yo estoy en contacto con una chica que es nieta o bisnieta de alguien que la vio y claro, eso es un honor el poder decir que ellos han visto en persona a la emperatriz, porque en aquella época era considerada la mujer más bella de toda Europa. Rivalizaba precisamente con otra española, Eugenia de Montijo, la emperatriz de Francia. Pero Eugenia era mayor, con lo cual Elizabeth, pues, al ser más joven, pues la superaba en belleza. ¿Es verdad que tenía anorexia? Sí, tuvo anorexia nerviosa. De hecho, como estaba tan obsesionada con no pasar nunca de los 52 kilos, se alimentaba muy mal. Llegó una época en que solo se alimentaba con zumo de naranjas, jugo de carne y helado. Con lo cual, os podéis imaginar el problema de salud que tuvo. Se le hinchaban las piernas, tenía edemas, la dentadura también le empezaba a fallar, pero ella tenía, como dicen, no antes muerta que sencilla, y prefería ser bellísima y que la reconociesen así hasta el día de su muerte. De hecho, a partir de los 40 años, no dejó jamás que la volviesen a retratar. Todos los retratos que hay posteriores a esa edad son basados en otros retratos o gracias a la imaginación. A partir de entonces, sus tres compañeros más fieles eran un abanico, una sombrilla y un velo, y con ello se tapaba y no dejaba que nadie la viese. Si se acercaba a alguien, enseguida echaba el abanico, la sombrilla, todo. De hecho, las últimas fotografías que se conocen de ella, algunas son robados. Ya existían los robados en aquella época, pero son de lejos, no tienen una nitidez, claro. Pues imaginaos, de esta señorita tan guapa, aquí tan jovencita, ¿cómo estaría a los 60 años con esa mala alimentación? Por mucho que el cuerpo lo tuviese ágil, porque se machacaba, de hecho se hizo construir un propio gimnasio en el Hofburg. Así que el cuerpo era esbelto, pero el rostro estaría bastante avejentado. Y en una película, cuando está en el teatro, no sé si es en Roma, o sea, en Italia, y le cantan el himno de los esclavos, ¿eso es verídico o no? Eso es verídico, solo que la película es La Scala de Milán y en realidad fue en la Fenice. Pero sí, es verdad, estaban los sirvientes de las clases dirigentes, porque Italia también estaba bastante revolucionada como Hungría y no querían a los emperadores. Así que en lugar de acudir ellos a la ópera, mandaron a los sirvientes y les cantaron el coro de la libertad de Nabucco, como muestra de repulsa. Bueno, si no decís nada más, antes de pasar a la firma de los libros para todo el que lo quiera adquirir, bueno, no he dicho, es una autoedición, con lo cual no lo vais a encontrar en librerías. El otro día me preguntaban en una entrevista radiofónica que si alguna editorial se iba a hacer cargo. Y dije, bueno, yo encantado, si alguna lo propone, maravilloso. Pero a día de hoy solamente lo vendo yo, así que aquí lo tenéis. Y si sabéis de alguien que esté interesado, pues que me puede decir con toda confianza. Y para que sepáis de qué estamos hablando, para que tengáis una muestra, tengo aquí a mis dos lados a dos amigos que han querido colaborar en mostraros una pequeña selección de los poemas que están en este volumen. Laura Lirio va a recitarlo y Adrián Dumitru va a tocar el acompañamiento musical para que lo podáis disfrutar, y esto sí que es un extra solo para San Adrián, ¿eh? Esto es un lujo. Así que lo disfrutéis. A continuación ya pasaremos a la firma de libros,
Y después vamos a proyectar la película Sisi, la de 1955 de Romy Schneider. Quien la haya visto, pues que la vuelva a disfrutar, y quien no, pues que se enamore desde el principio. Yo soy gaviota de ningún país. No llamo a mi patria a ninguna playa. Ni lugar ni sitio me atan. Vuelo de ola en ola. Irse a mar abierto. Una poderosa nostalgia me empuja a ello. Pero no tengo alas y debo cogerlas prestadas. Sí, en verdad, soy hija del aire. Despreciando las ropas pesadas, baño mis extremidades en una fragancia especiada y me burlo del sastre aquí arriba. Extiendo mis brazos al rayo dorado del sol naciente, mis músculos abultados como acero pardo que el rocío de la mañana debe nutrir para mí. Me tiro al musgo hinchado y estiro las piernas en alto. Ahí solo pasan los cantos en mi cabeza y por encima de las nubes. Así corren las horas fugaces, se mezclan nubes y sueños. El cielo se vuelve allí de un azul más profundo. Las sombras de los árboles se oscurecen. Las montañas se elevan bruscamente desde el horizonte en contornos poderosos y esbeltos. Donde los rayos del sol se disparan por primera vez, el campo y el del hielo todavía tienen rostros rosados. Conoce un jardín milagroso, tan maravillosamente hermoso. Las flores de todo tipo se destacan en él con muchos aromas. Magnolias y rosas, resedas y vainillas, la encantadora mimosa en un colorido juego de colores, pensamientos de ojos grandes y fucsias esbeltas, azaleas transparentes, todavía húmedas por el rocío de la mañana. Todas ellas proliferan, se entrelazan y florecen día y noche, como si no hubiera barreras para su poder de floración. Y desde el medio del jardín se eleva una montaña mágica. Me siento, con cada paso, revitalizada allí. Sus aires me susurran misteriosamente. Nunca fui en vano a buscar la salvación y descansar arriba. Las rocas entonan canciones. La hiedra se convierte en poema. Los abetos vuelven a susurrar lo que habla el ciclame. Hay un zumbido, un rugido a lo largo de la montaña, como si las ninfas habitaran con cítaras y cantando. Oh, mi montaña de canciones, oh, mi reino de hadas, desciendo, llena de regalos, de tu área forestal. En mi gran soledad hago estos pequeños cantos. Mi corazón, lleno de dolor y de tristeza, oprime y abate mi espíritu. Qué joven era antaño, y rica en alegría de vivir y en esperanza. Pensaba que nada igualaba mi fuerza. El mundo todavía estaba abierto delante de mí. He amado, he vivido, he recorrido el mundo, pero nunca alcancé lo que buscaba. He engañado y he sido engañada. Camino a la luz de Dios y a la sombra de Jehová. Me tiro de bruces a la orilla de su mar. Lo adoro en el gran universo, lo reprimo en el éter, lo escucho en las olas rompiendo y a través del viento tormentoso va él. Quiero alzar mi voz y suplicar en voz alta a Jehová que tenga misericordia para que mis días transcurran en paz. Soy tan tímida como mi venado y como la cierva blanca. Huyo donde veo gente y a la verde tranquilidad de mi bosque. Mi bosque, a la luz del vestido de mayo, deslumbrante adornado por la primavera, eres la alegría de mi corazón. Tu esplendor me enloquece. Yo también quiero quedarme aquí mientras ese árbol frutal de flores. Y un día huir a lo lejos cuando se haya quitado el vestido de novia. Y si un día debo morir, entonces tumbadme en la playa, que mi última mirada esté orientada a mi querido mar. Y en lo más profundo del mar, dejadme entonces que me hunda. La tempestad podrá rugir allí arriba. Abajo será el reposo.
visto, podéis adquirir el libro los que queráis.